donde el doctor dice metaliterario. Pues quizá parezca muy misterioso, pero fíjate, no lo es tanto. Esto proviene del prefijo meta, ¿no? Y se puede aplicar no solamente a la literatura, sino a cualquier tipo de descripción. Meta quiere decir más allá, ¿no? Entonces, cuando se menciona metaliteratura, quiere decir que va más allá de la literatura, en el sentido de que la misma literatura puede explicar el fenómeno literario. Metalenguaje, el lenguaje puede explicarse a sí mismo con el lenguaje. Metafísica, ¿no? Esos fenómenos que van más allá de la física, de la realidad material en la que estamos. No es un término meta, no es un prefijo exclusivamente de la literatura del lenguaje, sino es un fenómeno en general del discurso, del habla universal. Se puede aplicar a cualquier... Si alguien habla de sí mismo, es un metadiscurso. Ese discurso habla uno de sí mismo. Si la literatura habla de la misma literatura, eso es metaliteratura. ¿Qué tal con la palabrota? No podía faltar la sección. Me parece muy bien. A ver, doctor, entonces, ¿de qué se trata Mi letra no es en inglés? Mira, ese libro yo le tengo mucho cariño porque fue mi primer libro publicado y me dio muchos beneficios. Primero porque se escribió como mi tesis de licenciatura para la Universidad de Sonora. En ese entonces yo estaba de estudiante de intercambio en la Universidad de Arizona, en Arizona State University en Phoenix, y ahí descubrí un periódico que es el periódico que tiene el récord de mayor existencia en español en Estados Unidos. Ese periódico se llamaba El Tucsonense, de la ciudad de Tucson, y fue fundado a principios del siglo XX y duró hasta principios de los años 60. Perdóname que lo interrumpa. ¿Tucsonense es el gentilicio de Tucson? Correcto. Muy bien, correcto. apunta, eso sí. Es muy sabio. Otra palabrota. ¿Cómo se llama la gente de Tucson? Tucsonense. Correcto. Muy bien. En ese sentido, descubrí ese periódico y analizando el contenido de ese periódico, encontré que manejaban secciones literarias, no solamente noticias como lo hace todo periódico. Creo que es un estilo de los periódicos del siglo XIX que incluían entretenimiento, y en ese entretenimiento había mucho contenido poético y mucho contenido de cuentos y hasta novelas escritas por entregas, ¿no? Cada semana se publicaba un fragmento de una novela. Eso publicaba el Tucsonense. Afortunadamente la Universidad Estatal de Arizona tiene todavía unos archivos en microfilm, ¿no? Microfilmados, de la gran mayoría de estos periódicos que se publicaban 2 veces por semana, a veces una vez a la semana, a veces 2 veces al mes, etcétera. Y empecé a estudiar el contenido de este periódico y me concentré solamente en analizar la poesía. En aquel entonces yo quise concentrarme en ese género y encontré un verso de un poeta de Tucson, latino, mexicano, que le hacía un homenaje, un acróstico, se llaman acrósticos esos poemas, en donde se pone el nombre del tucsonense y cada verso empieza con la letra E, por ejemplo, ¿no? Hasta formar el tucsonense. En una de las estrofas mencionaba que si usted entiende mis letras, sabrá que no es en inglés. Así decía el verso de este poeta. Y me encantó a mí ese título porque le hacía homenaje al periódico a través de un poema diciendo que se publicaba el periódico y la poesía en español. Y el que no lo entendiera, pues es que quería decir, o no sabía leer o no sabía nada de español. Interesante. Saco yo ese verso y lo pongo como título de este libro. Y es eso, analizar la poesía que se publicaba en este periódico, el Tucsonense. ¿Y por qué mi letra no es en inglés? Por un lado, porque se saca este verso de este poeta, ¿sí? Y por otro lado, porque también, apelando de nuevo, ¿no? De este uso de la literatura con muchas interpretaciones, también ahí significa que la poesía que publicaban era una poesía de resistencia. Resistencia en el sentido de que en la época en que el periódico empieza a surgir, Tucson ya está pasando a un dominio de la cultura, de la economía y de la política anglosajona. El único recurso que le quedan a los mexicanos, a los latinos que viven en el área de Tucson, es su lengua y su cultura. Ya la política la han perdido, el control económico se perdió, obviamente el control territorial ya está en manos totalmente anglosajonas, se está modernizando la ciudad,
Entonces, el lenguaje, o sea, el español, es la única defensa, el único nicho, el único lugar donde van a recalar toda esta historia, ¿no?, de mexicanos en Estados Unidos desde el 1848 hasta... Bueno, Tucson pasa a ser parte de Estados Unidos de Arizona, no por la guerra de 1848, sino por una venta de territorial que se llama la Venta de la Mesilla, que sucedió en 1853. La parte norte de Sonora, del área de Nogales hasta un poquito más al norte de Tucson, pertenecía a Sonora. Con esta venta pasa a formar parte ya de Arizona. En ese sentido, Tucson pasa a ser parte de Arizona y de Estados Unidos no por ataques ni por guerras, sino por una transacción territorial. Se compra ese territorio y ahí los tucsonenses pasan a formar parte de un día para otro, a formar parte de Estados Unidos. En este proceso van perdiendo todo hasta que solamente les queda, como digo, el lenguaje y la cultura. Entonces la poesía que analizo es de resistencia porque tratan de conservar su idioma español, tratan de conservar sus tradiciones, tratan de crear estas fundaciones como Círculo Cultural, empiezan a crear una serie de periódicos, revistas, asociaciones, organismos para preservar toda esta cultura latina, mexicana, latinoamericana que les queda, ¿no? Bueno, aquí me surge a mí una pregunta. Eso sucedía antes. Si te fijas ahora, la gente en lugar de tratar de conservarlo, desean perderlo, quieren ser parte de otra cultura que no es la suya, ¿no? Exactamente, sí. Eso me parece un poco lamentable y triste y es por eso que nosotros lo hacemos todo en español. Exactamente, precisamente mis proyectos o los proyectos, no, yo también escribo todo en español, ¿no? Me han preguntado, si ya llevo mucho tiempo yo aquí, ¿por qué no lo hago en inglés, etcétera? Quizá traducir de vez en cuando, pero yo asumo esto como una especie de misión, precisamente leyendo a estos editores como el tucsonense, nos dan todavía hoy una cátedra de cómo se hacía el periodismo en la época pasada, que no solamente informaba o no solamente era comercial, sino también educaba, preservaba la lengua, preservaba las costumbres, preservaba la historia, la identidad, etcétera. Y descubro ya en mi época contemporánea que muchos de los periódicos donde yo colaboraba en el área de aquí de Estados Unidos no incluían secciones culturales, no incluían secciones literarias, no incluían géneros de un periodismo más a fondo. Ahí es cuando se me ocurre a mí la idea de crear nosotros nuestros propios medios para incluir precisamente esos géneros, ¿no? Con Culturador, que ya lo mencionamos, es una revista electrónica que todavía existe, que circuló mucho tiempo en papel ahí en el área de Arizona, fundada precisamente por nosotros. Era un periódico, o todavía sigue siendo un periódico, que se especializa en publicar la poesía que producen los latinos en español en esta zona del suroeste, ¿no? Entonces sí tenemos mucho que aprender de estos proyectos del siglo pasado, del siglo XIX, que los editores no solamente se dedicaban a hacer negocio o a hacer noticia, sino también con una misión filosófica, una misión lingüística, una misión precisamente de resistencia, ¿no? Bueno, pues antes de seguir adelante te quiero dar aquí un montón de saludos de gente que ya te está escuchando y los voy a empezar a mencionar, si no después me atacan aquí y ya no, ya no puedo. Pues también les retribuyo el saludo, sí. Sí, saludos de Martín Ayala, de Connie Guerrero, Sandra Yayay desde Vallejo, Umbelina Martínez, de Bárbara Macaca, de Alma Lagunes Bojorques, de Rigoberto González, de Blanca Carrillo, de Vicky Ávila, de Esther Gross, de Laura Nancy, de José Luis, señor Padilla, así se nombra, y del señor Zurita. Y también tengo aquí, por ejemplo, un mensajito de Candy Durán que te dice que qué gusto, que no se está perdiendo este programa, que te manda muchos saludos. A Candy la conocí yo aquí en Telemundo hace mucho tiempo. Sí, ella es una de mis estudiantes que fue precisamente una de las más destacadas de su generación. Ella es una chica productora aquí en Telemundo, que ya no está, por cierto, aquí, pero te manda saludos, te está escuchando. Y también Guillermo Mundo Palacios, que dice que te conoce personalmente, que muchas felicidades por estar aquí. Sí, y sí, bueno, don Guillermo, como no, un gran escritor de Sonora. Bueno, pues él te está mandando aquí saludos a través del radio y te está escuchando. Y también, como te expliqué en la mañana, porque han de saber que hoy desayuné con el doctor Murrieta y yo soy una igualada y no sé hablar de usted, aunque debería por estar aquí en el programa. Bueno, ya se me salió el tú y ni modo. Así somos los norteños. Yo no soy norteña, pero soy igualada. Bueno, también Lulu Soto, que nos escucha desde la ciudad de Acapulco. Y Gloria Sánchez, que dice que qué interesante, que qué buen invitado tenemos hoy.
David Sauceda y Mina Alicia Rodríguez García hasta ahorita. Así es. Gracias. Sí, pues ya saben, aquí estamos aquí esperando sus comentarios. Bueno, más que para mí, yo creo que es para el éxito de su programa, ¿no? Si está recibiendo todas estas reacciones, quiere decir que su programa es muy escuchado, que la señal está llegando bien, su programa, Nuestras Raíces, parece ser que ya tiene su público consolidado y ahora se está ampliando con estos saludos que estamos recibiendo. Sí, que gracias. bueno, me da mucho gusto. Y sí, en realidad, bueno, ahí llevamos ya un poquito de tiempo y tratando de llevarle a la gente todo lo que... Entonces ya para terminar, fíjate, el tema de Mi letra nace en inglés, se escribe ese libro como tesis, ¿no? Obtengo el título de licenciado en la Universidad de Sonora, pero después preparo yo ese mismo manuscrito y lo someto a un concurso. En Sonora se estaban renaciendo los concursos de literatura y tengo la fortuna de haber ganado el primer lugar con ese libro de Mi letra nace en inglés. Entonces, al ganar el primer lugar, nos dan una motivación económica, publican el libro ya impreso, ¿no? Con todas las 1000 ejemplares, pero además ese libro me sirve para ser aceptado en Arizona State ya en el programa doctoral de manera formal. Entonces un solo libro produjo muchas consecuencias, por eso le tengo un gran afecto a este libro, que no es mi género principal, es un ensayo, es un análisis, pero es un libro que me abrió las puertas académicas, las puertas literarias y las puertas de probar por primera vez lo que es saberse publicado, ¿no? Qué lejos puede llegar un acróstico, definitivamente. Cuéntame de Volviendo a Vivir. No, estábamos, ¿por qué no vamos hablando a tu regreso? ¿No? Háblame a tu regreso. Háblame a tu regreso, me suena a microrrelato. Sí, claro. Sí, ay, qué bonitos son los microrrelatos. Les cuento que aquí tuvimos un taller de microrrelato. Miranda es la persona que está dedicada al club de escritura, precisamente de aquí de Casa Círculo. Y tuvimos un club de microrrelato y de repente me recordé que el título podría ser un microrrelato. Interesante. Háblame a tu regreso. Eso que estás diciendo, lo estaban diciendo también mis alumnas. Desde que tomaron ese curso de microrrelato, no lo di yo nada más, lo di con mi colega Juan Carlos Chávez. Ya tienen la mirada del microrrelato. Entonces una de las alumnas decía, están en todas partes, los vamos detectando. Y sí, efectivamente puede ser, pero eso fue así como microrrelato. Microrrelato. En un título puedes hablar de muchas cosas. Pues han dado en el clavo, ¿no? Sí, Háblame tu regreso sería una micronovela. O una novela corta también le llaman, o una noveleta también le llaman. Son pequeñas novelas que no pasan de las 100 páginas en manuscrito, ¿no? Y habla precisamente de estas experiencias que tienen los nuevos migrantes que llegan acá a Estados Unidos. Creo que en ese micronarración, las novelas son 200, 150 páginas mínimo, y de ahí hasta 600, 700 páginas son las señorolas novelas, ¿no? Esta novelita es relativamente pequeña, pero yo la quise hacer así, para que sea precisamente una lectura ágil, rápida, porque también es un poco complicada ahí las posturas, las posiciones narrativas. Es una especie de alma, de recuerdo, de nación, de amor, de una madre que está regañando, recordándole, haciéndole ver al hijo, ¿no?, que se va de México, pero se va con propósitos académicos, se va con propósitos de estudio, no se viene simplemente sin documentos, sin conocimiento del inglés, sin preparación, ya se viene con ciertas preparaciones previas para poderse defender, ¿no?, de la serie de obstáculos y de retos que se le va a presentar aquí. Sin embargo, este nuevo migrante, yo digo que es un nuevo migrante porque el migrante tradicional, pues es el migrante que viene básicamente a sobrevivir, el migrante marginado mexicano que no tiene formación, digamos, académica hasta cierto nivel, no conoce mucho el inglés, no conoce las geografías, no tiene recursos económicos, no tiene documentos migratorios, pero en las últimas décadas, no sé, quizá los últimos 15, 20 años,
nuevos migrantes están llegando acá con otras características. Yo puedo considerarme uno de ellos. Eso te iba ¿no? a decir, ¿no es algo así un poquito medio biográfico? Es un poco biográfico, pero no soy el único. Yo tengo muchos colegas, no solamente en Arizona, sino también en otras partes de Estados Unidos, que se vinieron a estudiar acá a Estados Unidos. Algunos terminaron, otros no terminaron. Otros traen visas de trabajo, otros traen visas de profesionistas, otros traen visas de empresarios, etcétera, y vienen ya